y descargamos la que corresponde a nuestro ordenador. Puede ser, en este caso vamos a descargar el de 64. Una vez descargado lo ejecutamos y básicamente le damos siguiente, siguiente, que instale por defecto, ¿ya? Cuando instale por defecto vamos a ver que ha creado un archivo, una carpeta, perdón, Java, y la ha instalado. Por ejemplo, bueno, acá tengo varias versiones instaladas del JDK8, pero por ejemplo voy a utilizar este, ¿no? Y luego descargamos un IDE o un entorno, un IDE es en sí una herramienta que te permite desarrollar de una forma más amigable el programas, ¿no? Yo prefiero a veces utilizar el NetBeans porque es más sencillo, pero puedes utilizar otros porque hay el más conocido son como Eclipse o incluso el de IntelliJ IDEA, ¿no? Que también es muy bueno. Claro, hay el Eclipse, el IntelliJ. También tengo esos también por acá, ¿no? El IntelliJ y el Eclipse. Por ahí lo tengo, por ahí lo guardé. Bueno, pero el NetBeans para este caso viene a ser más que suficiente para esta pequeña introducción. Cuando tú instales el NetBeans, lo descargas igual, lo vas a descargar. De la misma manera, descargas, automáticamente te va a descargar la versión más óptima para tu sistema operativo. Lo instalas y automáticamente también va a detectar cuál es el Java que tengas tú instalado en tu ordenador. Y eso lo vas a ver cuando entres acá a Tools, Java Platform, y ahí vemos. Bueno, en este caso yo agregué otro, ¿no? Pero tengo dos. Bueno, este ya no está, ya lo eliminé. Tengo este que está por defecto, default, y me dice que está en esta carpeta, ¿no? Y esto es lo que yo ejecuté por defecto e instalé el Java. Con esto ya puedes tú comenzar a desarrollar alguna aplicación. Vamos a crear un nuevo proyecto que diga, por ejemplo, perdón, Java Application. Vamos a hacer una aplicación básica. Perdón. Escogemos el tipo Java aplicación, Java Application, y acá ponemos el nombre del proyecto, ¿no? En este caso, le vamos a llamar mi primer programa. Bueno, en sí lo que va a hacer es crear esta estructura y en source package, que viene a ser paquetes fuentes, acá vamos a definir todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, vamos a definir una clase, new class. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una clase persona? Vamos a crear una clase persona. Este es por defecto la estructura que te define Java. Te dice public class persona. Estás creando una clase persona. Y por ejemplo, ¿qué atributos, ¿no? ¿Qué atributos o propiedades, en este caso propiedades, le vamos a definir? Por ejemplo, puede tener un nombre, un apellido, una edad. Algunos de estos vamos a definirles. Por ejemplo, para eso vamos a tener que para ello vamos a tener que, recordemos que acá le mencionaba que los campos, hay tipos de campos, ¿no? Tipos de datos en este caso, ¿no? Por ejemplo, la persona para el campo nombre, ¿qué sería? Una cadena, ¿no? Podemos decirle, ¿sabes? Podemos decirle que haya, que sea el nombre de tipo cadena. Este es un tipo de dato en Java definido, en el cual tú puedes ponerle al nombre, por ejemplo, María, José, cuando ya creas la instancia. Tenemos la edad, por ejemplo, vamos a ver. Para temas prácticos vamos a hacerlo así por ahora. Podemos tener la altura, ¿no? Que es un tipo de dato double.
Y tenemos algunas operaciones como que, por ejemplo, como crecer. Y así tenemos varias operaciones. Podemos crear varias operaciones. Pero más o menos esta es la idea de cómo vamos creando una clase. Acá falta algunos conceptos más que vamos a estar viendo poco a poco. Y así puedo crear otra clase que se le llame círculo. Y colocarle igualmente los atributos que le corresponden. Como vimos acá, por ejemplo, esto lo puedo copiar. Ya. Y ven que detecta, automáticamente dice, mira, acá hay un círculo de radio 5. Double, ¿por qué? Porque puede ser, digamos, el radio puede ser de 5.5, por ejemplo, tal vez. No necesariamente es un número exacto. Un número exacto sería un tipo de dato entero o int, ¿no? Si colocamos como entero, nos va a arrojar error. Nos dice que no, no puede ser, ¿no? Es tipo de dato incompatible, nos dice. Entonces tiene que ser un double. Tenemos, por ejemplo, el valor de pi. El valor de pi es un valor constante, es un valor fijo, es un valor que no se va a modificar. Por ello que tenemos que la propiedad o el valor de pi está definido como si fuera una variable estática. Una variable estática es una variable que comparten todos los objetos. Ojo, acá estamos hablando de un círculo, pero por ejemplo, si tengamos un círculo, supongamos que tenemos círculo A, círculo 1, perdón, punto, digamos, y sea el valor de pi. Tengamos otro círculo 2. Y así, si tenemos, por ejemplo, por ahí creado un círculo 2, un círculo 3, que vienen a ser clases, ¿no? Que vienen a ser, perdón, que vienen a ser objetos de la clase círculo, todos que cuando llamen al valor pi, ¿todos qué valor van a tener? Este. ¿Por qué? Porque es una clase estática. Estática significa que todos van a compartir este valor. Y final, que ven acá, es porque este valor ya no se va a cambiar, es un valor fijo. Podemos crearlo así también. ¿Ya? Entonces alguien puede llamar acá el valor de pi, va a decir, este es el valor, este es el valor. Pero si alguien se atreve, digamos, yo quiero cambiar el valor de pi, va a poder cambiar esto. ¿Por qué? Porque no está como un tipo de dato final. Ya, eso tal vez más adelante lo vamos a ver cómo se comporta, ¿ya? Pero por ahora lo que nos sirve es definir que todo valor, perdón, que no va a ser variable, pero que necesitan compartirlos todos, van a ser definidos así como static final, con estos prefijos, ¿correcto? Y double, ¿por qué? Porque es un número irracional, 3.14, no 3.1416, todos lo van a compartir. Miren, el atributo radio está como double, valor 5. Puede tener un color. Miren, acá por ejemplo dice static in número de círculos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos van a compartir el número de círculos por igual. Si acá por ejemplo le pongo, no sé, 2, significa que todos van a tener el número de círculos 2. Pero esto no es necesario mencionarlo ahorita. Ahorita nos va a servir solamente esto. Acá la idea es para que vean cómo se va definiendo una clase. Tenemos la persona y tenemos este círculo. En círculo también podemos definir operaciones, como que operaciones como por ejemplo, calcular el área. Este es un método. Este método todos lo van a compartir. ¿Y cuál es el área de un círculo? ¿Se acuerdan? Pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces podría ser, digamos, yo puedo tener una variable nueva por acá, double, que se puede llamar área,
Y lo puedo decir que este va a ser igual a pi por r al cuadrado, que viene a ser radio por radio. ¿No es cierto que esto ya viene a ser el área? Pi por r al cuadrado. Este es r al cuadrado. Esto ya viene a ser el área. Entonces tenemos una operación definida ya en esta clase. Si yo creo acá, digamos esto no lo inicio acá. Si yo voy a crear más adelante, cuando ya aprenda, cuando ya vea cómo programar, creo, digamos, un círculo. Un círculo 1 que tenga, por ejemplo, radio, no sé, radio 5. Otro que tenga radio 10. Entonces cada uno va a ejecutar la operación calcular área con su radio propio, ¿correcto? Con 5 y con 10. Entonces los cálculos van a ser, los resultados para cada uno van a ser distintos. Ya, con esto estamos viendo entonces que, por ejemplo, estos ya vienen a ser objetos, ¿verdad? Porque ya está con un cierto valor establecido. En cambio acá todavía no vemos cuáles son los valores. Podemos definir por defecto a cada uno, pero la idea es que nosotros cuando creamos un objeto le pasemos los valores que van a ser parte de ese objeto, de ese objeto, perdón. Vamos a ver, sigamos, vamos a ver a los tipos de accesos. Acá, por ejemplo, les mencionaba, creamos una clase. La clase círculo creamos, ¿correcto? Cuando tú quieres crear un objeto, esto se le llama instanciar un objeto, crear una instancia, perdón, instanciar una clase, quieres crear un objeto que es una instancia de una clase, vamos a utilizar la operación new. Ya, new. Esto lo vamos a ver ahorita, miren. Y ahí podemos comenzar a establecerle los valores. Por ejemplo, podemos decir que sea el radio 5, que sea de color rojo, y así. Muchas más valores a los atributos que tiene ya en este caso este objeto, ¿no es cierto? Porque C1, nuestra variable C1 ya viene a ser un objeto del tipo círculo que ya se le está estableciendo ciertos valores. Ay, perdón. Vamos a ver eso acá. Tenemos la clase círculo, ¿correcto? Vamos a crear una clase donde se va a ejecutar. No, mejor acá nomás, vamos a verlo. Cuando tienes un programa en Java básico y quieres crear, quieres darle un punto de ejecución, tienes que definir un método estático que se le llama el main, o el método principal, ¿no? Public static void main. Por defecto tiene unos valores que recibe por parámetro. Esto después lo vamos a ver. Ya. Este es el punto de acceso principal al programa. Quiere decir que cuando yo ejecute todo este proyecto, este va a ser la entrada principal al programa. Entonces acá yo puedo definir lo que yo deseo. Por ejemplo, voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una clase círculo. ¿Ya? Voy a crear un círculo, un C1. Y quiero crear un objeto. Mira, estoy creando, esta es una variable de tipo de datos círculo. ¿Ya? Yo lo puedo poner así. Mira, ahí tengo una variable de tipo de datos círculo. Variable del tipo de dato
Dámelo aquí entonces, por favor. Círculo. Ahorita es una variable nada más, o sea, no tiene, está en blanco todo esto. Sí, toca. Lo que vamos a hacer es crear el objeto. Para crear el objeto vamos a tener que colocar, Ahorita se coloca. vamos a utilizar la operación new. New círculo. Acá lo que estamos diciendo, ¿sabes? Estamos creando el objeto C1. Estamos creando el objeto círculo, perdón, el objeto círculo en la variable C1. Quiere decir que acá ya es propio, ya es una entidad propia. Por ejemplo, yo puedo poner a este C1, decirle, ¿sabes qué? Que seas de color rojo. Como es tipo cadena, vamos a colocarlo así. Círculo de color rojo. Podemos colocarle otro. ¿Qué más tiene? Radio, ¿no es cierto? Vamos a decir que el radio sea de valor 5. Ahora lo que voy a hacer es crear otro objeto, miren. Voy a crear otro objeto. ¿Se dan cuenta que me bota acá un error porque me dice que ya existe ya? Acá dice, la variable C1 está ya definido en el método main. Entonces voy a crear otra variable que sea el C2. Igualito, lo voy a instanciar la variable C2. Voy a colocar el color que sea en este caso verde y que sea de valor 10. ¿Ya? Acá tenemos dos objetos. Son distintos. ¿Por qué? Porque miren, el color de uno es rojo, el del otro es verde. El radio es 5, mientras que del otro es 10. Miren, si yo ejecutara esto, vamos a poder ver que estos atributos están obteniendo estos valores. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a calcular el área de estos círculos, ¿ya? Entonces, para eso yo voy a decir, oye, mira, ahora quiero calcular el área de cada uno de los círculos. Entonces, para calcular el área, ¿qué podría hacer? Igualito como llamo a los atributos, puedo llamar a los métodos. ¿Qué operación tiene? Calcular área. ¿Ven? Acá tenemos la operación calcular área. De igual manera, para el 2, tenemos el calcular área. Ahora, internamente sabemos que esto, ¿qué ejecuta? El cálculo del área, ¿ya? Y lo tiene en una variable área. La idea es que esto te devuelva un valor. Ahorita, como dice void, un valor void significa que no devuelve nada o no tiene un valor de retorno. En este caso, para que devuelva un cierto valor, esto justamente está acá en los tipos de accesos. A ver. Acá están, los tipos de métodos, perdón. Los métodos, en este caso, son instrucciones que se operan sobre los datos de un objeto para obtener resultados. Por ejemplo, a ver, vamos a poner el método calcular diámetro. El calcular el diámetro, ¿cómo es? También sería un tipo doble y el diámetro es 2 veces el radio, ¿no es cierto? 2 veces por el radio, ese sería el diámetro.
Ahora, para que esto devuelvan valores, porque ahorita dice que es un, void, un tipo de dato void, para indicar que no retorna ni un valor, lo que vamos a hacer ahora es cambiar ese tipo de dato. Lo que vamos a hacer es utilizar esta sintaxis que nos dice acá. Vamos a hacer, el método puede ser estático o no puede ser estático, en primer lugar. Vamos a definir el tipo de dato de retorno y el nombre del método. Por ejemplo, acá. Vamos a verlo con ejemplo, más fácil. Si este es void, no devuelve nada. Pero vamos a colocar el tipo de dato para que devuelva un double. Si es double, va a decir, mire, va a decir que este método no devuelve nada. Dice que no existe la sentencia de retorno. Entonces hay que agregarle que va a retornar. Por defecto, mire acá el IDE me dice voy a devolver 0. Pero yo no quiero devolver 0, yo quiero devolver el área. De igual manera, acá quiero hacer un double. Voy a devolver el diámetro. Entonces yo tengo calculado el área y el diámetro de un círculo. Acá voy a ver entonces, recordemos que este es el punto de acceso. O el método principal, ¿no? Por eso se llama el main. Entonces, ahora sí, el calcular el área que está devolviendo, miren, devuelve el área. Entonces esto yo lo puedo obtener por acá. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Oye, círculo 1, calcula el área. Puedo decir así, ¿no? Entonces acá tengo el área de C1. En esta variable, área de C1 va a estar el cálculo del área del círculo 1. En área de C2, perdón, área C1 va a estar el área del círculo 1 y área C2 va a estar el área del círculo 2. ¿Qué más? Ahora puedo pintar esto para ver si que realmente está pasando eso. Vamos a ver acá. Esta es la salida, ¿no? Del programa. Por ejemplo, este es un Hola Mundo simple que se hizo. Voy a ver esto por acá. Este es para pintar algo. Por ejemplo, al inicio puedo pintar... Puedo decirles, por ejemplo, cálculo del área. Y acá voy a pintar las áreas respectivas. El área S1, puedo ponerlo acá. Pinto. Esta operación System Out Print es para votar por consola los valores que queremos, o los valores de las variables que deseamos nosotros mostrar en la consola de ejecución. Por ejemplo, ahí tengo el área de C1. Puedo mostrar también ahora el área de C2. Y acá digo, no, el área de S1 va a pintar en área de S1, el área de S2 va a pintar en el área de S2. Vamos a ver si eso es verdad. Para eso nosotros vamos al IDE. O acá nomás, como tenemos ya en la clase círculo, vamos a ejecutar. Damos run file y vamos a ver qué nos pinta acá la consola de salida. ¿Viste? Nos manda primero cálculo del área, que fue lo que pusimos al inicio, cálculo del área. Porque este es salida por consola, ¿no? Área de C1, nos dice 78.54. Área de C2, vemos que son diferentes, mira, 314.16. Ahora, de repente la operación es poco tediosa, ¿no? Porque es pi por r al cuadrado. Si lo comprueban, va a salir esos valores. Pero mejor vamos por el cálculo del diámetro, ¿ya? Para que sea más fácil para nosotros. Por ejemplo, el diámetro, vamos a cambiar acá. Supongamos que ahora vamos a tener diámetros.
Ya, entonces vamos a ejecutar ahora. El diámetro, por ejemplo, para C1, que tiene valor 5, debería ser 10. Para el C2 debería ser 20. Y acá tenemos el diámetro de C1. Bueno, acá tendría que ser diámetro, ¿correcto? 10, y para el diámetro de C2 es 20. Entonces acá vemos un ejemplo claro, ¿no? C1 y C2 son objetos o instancias de la clase círculo, porque círculo es una abstracción, un concepto, que tiene ciertas propiedades y tiene ciertas operaciones definidas. ¿Hasta ahí se entiende, correcto? Bien. Miren, la sintaxis general de cómo definir un método es este, ¿ya? Hay métodos que pueden ser estáticos. Estáticos, como vimos en cuanto a variables, recuerden que una variable estática es que comparten todos por igual. O sea, todos comparten el valor de pi. Por eso que cuando calculamos el área, todos devolvieron un valor, todos ya por defecto trabajaron el valor de pi. No era necesario para nosotros decirle, ¿sabes qué? El valor de pi es tanto. Porque internamente cada objeto ya tiene este valor de pi como un atributo propio. ¿Ya? Por eso se dice que los métodos pueden ser estáticos. O sea, puede haber operaciones que entre los objetos puedan estar predefinidos y puedan compartir esas operaciones. El tipo de retorno, por ejemplo, el tipo de retorno ha sido en este caso double, ¿no? Tipo de datos enteros. Doble, perdón. El nombre del método, que en este caso ha sido, por ejemplo, calcular el área, calcular diámetro. ¿Qué más tiene? Ah, y tiene parámetros. O sea, por parámetros nosotros podemos ingresarle cosas. Podemos pasarle datos, pero eso después lo vamos a ver. Ya miren, finalmente lo que vamos a hacer son los tipos de accesos. Normalmente, cuando hacemos un programa, como dicen, programación orientada a objetos, estos son objetos, ¿verdad? Estos atributos normalmente nosotros no podemos ingresar directamente así a tocarlos. Para eso hay que colocarles un tipo de accesos y vamos a darles, vamos a mejorar, digamos, la definición de esta clase. Acá por sí solo está como atributos libres de uso, pero vamos a darle una restricción. En programación orientada a objetos, tú no deberías tocar directamente estos valores, pero sí puedes tocarlos a través de métodos, o sea, a través de funciones como estas definidas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es colocar esos modificadores de acceso. En este ejemplo que tengo acá, vamos a ver que ya existe la clase persona. Miren, ya existe la clase persona que tiene, esto ya se acuerdan, ¿no? Tiene un nombre, tiene una edad. Por ejemplo, puede ser de una ciudad, no sé, de alguna ciudad acá del Perú o de otro país. O puede tener un teléfono, tipo de dato entero. Pero miren qué se le ha colocado ahora. Se le ha colocado un modificador de acceso que se le llama, por ejemplo, en este caso es private. Private significa que nadie va a poder tocar directamente estos atributos a través del objeto. O sea, directamente no hay manera de tocar esto. Por ejemplo, si yo quiero crear, hagamos esto. Voy a copiar, voy a crear el punto de acceso principal acá también. Persona. Supongamos que yo quiero crear un objeto persona, P1. Persona P1, hemos creado una variable tipo persona y le hemos creado el objeto. Y ahora yo quiero ponerle, por ejemplo, los valores. ¿Qué valor quisiera ponerle? El nombre, por ejemplo. Vamos a ver. P1.nombre.
ver. Ya acá. Lo que debemos hacer es, creamos la clase y lo dejamos acá. Esta es una clase y en otra hoja, en otra clase Java, lo que vamos a hacer es crear los objetos que creamos nosotros acá a trabajar. Digamos que este fuese nuestra pizarra. Y acá creamos nuestros objetos, nuestras clases. De la clase persona estoy creando una clase, un objeto P1, lo creo y miren, quiero ponerle nombre, por ejemplo, quiero poner María. Que me bota un error acá, me bota una advertencia, me dice, el nombre tiene un tipo de acceso privado, ¿ya? La clase persona, ¿ya? El atributo nombre tiene un tipo de acceso privado, por eso que nos bota un error. Eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque miren, el nombre ahora está como private, entonces no se puede tocar el valor directamente este valor. Lo que debemos hacer es definir un modificador de acceso a la persona. Y eso se le llama definir, esta es parte del encapsulamiento en sí. El encapsular significa proteger, ¿no? Proteger estos atributos para que no sean fácilmente tocados. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Puedo crear un método que establezca el valor nombre. Por ejemplo, puedo crear un método, digamos, void set nombre. Y puedo decirle, ¿sabes qué? Voy a pasarte el nombre de la persona. Y este valor nombre, este valor que te estoy pasando, tienes que pasarle a este atributo de acá. Acá lo que estamos diciendo con this es que a esta propia clase, cuando se va a crear el objeto, a este propio, se le va a pasar este valor. El valor nombre va a ser pasado a través de un método. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si esto funciona o no. Y esto tiene que ser público. Si este es privado, en este caso los métodos van a ser públicos. Le colocamos el modificador de acceso public. Vamos acá. Y como no se puede poner así, le ponemos como set. Set viene de establecer. A esto se le llaman setters y getters, ¿no? Operaciones de setters y getters. Si le damos así, se dan cuenta que ahora sí funciona. Si vamos a inspeccionar este objeto, este es el objeto, esta es su operación. Vamos a ver en la clase cómo está definida esta operación. En la clase está como diciendo, pásame un nombre y esto yo lo voy a establecer al valor actual de este objeto. Cuando se cree el objeto, lo voy a establecer lo que tú me mandes por parámetro. ¿Ya? Y acá le está diciendo que este es nombre, por ejemplo. Si yo pintara el nombre de esta persona, de igual manera debería de hacerlo, ¿no? O sea, si he hecho un método para establecer, tengo que hacer un método para obtener. Un método para obtener. Get nombre debería ser. Ahora, pero dice que no existe el método get nombre. Vamos a crear ese objeto, ese método get nombre. A ver. Dice que no está creado. Entonces acá lo que vamos a hacer es retornar. ¿Qué voy a retornar? El nombre de la persona.
esta operación tiene que ser de tipo de acceso público, que devuelva un tipo de dato nombre en cadena y que sea el nombre. Entonces, ahora sí va a pintar acá el nombre. Si esto lo ejecuto, ¿ven que pinta María? Le estableció el nombre María y está devolviendo el nombre María acá. Entonces, esta es la manera como tú debes acceder a los datos. Este es el encapsulamiento en sí. En programación orientada a objetos se le llama encapsular. Ahora se ve. Ya, perdón. Ya, entonces, lo que hemos visto acá es encapsulamiento, ¿ya? Un poco del concepto de encapsulamiento que es propio de la programación orientada a objetos. Encapsular significa proteger estos atributos para que puedan ser accedidos a través de ciertas operaciones. Por ejemplo, hemos creado la operación setNombre, que significa establecer nombre, y hemos creado la otra operación que se llama obtener nombre o getNombre. Las operaciones sí pueden ser públicas, o sea, pueden accederse accederse libremente, ¿no? Como en este caso, vemos que es un modificador, por ser público sí podemos acceder. ¿Qué pasa si por error hemos colocado el tipo de acceso private acá? Entonces no va a salir acá un error, no va a decir, miren, tiene un tipo de acceso privado.